La serie Fibonacci es uno de los retos a los que más frecuentemente nos enfrentamos y en este video voy a explicar cómo funciona y cómo podemos resolverlo. Entonces, la serie Fibonacci es una secuencia matemática y lo que nos dice es que cada número es la suma de los dos anteriores, ¿sí? Entonces, para poder construir la serie Fibonacci tenemos que tener en cuenta, digamos, unas reglas, unas recomendaciones, pues. Entonces aquí lo vamos a ver. Para yo poder construir la serie Fibonacci, ¿qué necesito? Necesito tener de entrada dos elementos y a partir de esos dos elementos voy a comenzar a construir, digamos, los que siguen. ¿Cuáles son esos dos elementos? Son el 0 y el 1. El 0 y el 1. Y con estos dos yo ya puedo comenzar a construir la serie. Entonces yo puedo decir, quiero construir la serie Fibonacci hasta el número 5. ¿Sí? Entonces parto del 0 y del 1. Entonces, si yo tengo el 0 y el 1 y me acuerdo de la regla que nos dice, y es que cada elemento es la suma de los dos elementos inmediatamente anteriores. Entonces, inicio con el 0 y el 1. ¿Cuál sería el siguiente elemento? Sería la suma de los dos anteriores, 0 más 1, y sería el número 1. Si quiero llegar al siguiente elemento, ¿cierto? Entonces me acuerdo de la regla, la suma de los dos anteriores. Entonces, el siguiente elemento es igual a 1 más 1, en este caso sería el número 2. Si yo quiero llegar al siguiente elemento, me acuerdo de la regla nuevamente y sería 1 más 2, en este caso sería 3. Y ya por último, para cumplir y para llegar, sería la suma de los dos elementos anteriores. El 2 más el 3 me da el número 5. Y así es como yo logro construir la serie Fibonacci y entiendo, digamos, matemáticamente cómo funciona y a qué hace referencia el cómo podemos ir construyendo y encontrando el siguiente elemento. Ahora, si yo quiero construir esto, digamos, de en forma de código, lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, en este caso vamos a trabajar con JavaScript y lo vamos a hacer en esta herramienta que se llama CodeLink, que me parece que está chévere. Entonces, lo que voy a hacer es construir una función. La función se va a llamar serie, ¿sí? Y ¿qué me va a recibir la función? La función va a recibir un número. ¿Cuál número? Este mismo 5 de acá. Es decir, hasta dónde quiero construir la serie, ¿sí? Porque pues yo puedo hacerlo hasta el infinito, pero la idea es tener como un punto final para poder evidenciar si se está cumpliendo, si no. Entonces le voy a decir que va a recibir un número. Entonces en este espacio voy a construir, digamos, toda la lógica que necesito. Entonces, como mirábamos acá, para poder construir esta serie yo necesito partir del 0 y del 1. Necesito tenerlos en algún lado para que a partir de ellos pues pueda comenzar a trabajar. Entonces voy a crear acá una variable que se va a llamar inicio, ¿cierto? Que va a ser como esos elementos que yo necesito de inicio para poder comenzar a trabajar. Y va a ser un arreglo de dos posiciones que va a tener el 0 y que va a tener el 1. Luego de esto ya puedo comenzar a construir la serie Fibonacci. Ya tengo el número y ya tengo los elementos de arranque. Entonces como estoy trabajando con arreglos, en este caso con el arreglo inicio, voy a trabajar con el ciclo for, ¿sí? Entonces el ciclo for dice que necesita una primera variable que va a ser el punto de inicio. Y el punto de inicio en este caso va a ser el número 2. ¿Por qué va a ser el número 2? Porque como saben, los arreglos trabajan con posiciones, ¿sí? Y las posiciones en este caso ya están ocupadas. La posición 0 en el arreglo inicio ya está ocupada y la posición 1 en el arreglo ya también está ocupada. Y como estos números yo no puedo ni debo cambiarlos, voy a iniciar en la posición inmediatamente siguiente, o sea, en la posición 2. Por eso es que acá defino mi punto de arranque como el número 2. Luego le digo que hasta dónde va a llegar el ciclo, o sea, cuántas veces se va a estar iterando y va a estar haciendo esta operación. Entonces va a ser mientras que i sea menor o igual al número que yo le estoy pasando. Entonces yo le estoy diciendo, si te paso que quiero que lo hagas 5 veces, entonces vas a iterar este proceso 5 veces. Si lo quiero que lo hagas 10, vas a iterar este proceso 10 veces. Luego pues le digo que a cada vuelta de ciclo pues la variable i se aumente en una unidad. Listo, entonces ahora lo que yo necesito es comenzar a agregar a mi arreglo todos estos valores. Obviamente
que estén cumpliendo con la regla de la serie que me dice que el siguiente elemento es la suma de los dos anteriores. Entonces yo voy a decir inicio, mi arreglo inicio en la posición I, en este caso sería la posición número 2, iniciando, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al mismo arreglo inicio, pero en la posición I menos 1, o sea, el número anterior. Y esto va a ser sumado a la posición, al valor que está en el arreglo inicio, pero esta vez en la posición I menos 2. ¿Sí? Entonces, este sería el elemento anterior y este sería el elemento anterior del anterior. ¿Listo? Y aquí pues ya lo que queda es retornar el arreglo inicio, que sería el arreglo lleno. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver esto, si está funcionando, si no está funcionando, entonces yo lo que hago es que lo imprimo por consola, console.log, y llamo a la función. Entonces en este caso voy a llamar a la función serie y le digo que quiero que me muestre o que me genere la serie, pero hasta el número 5. No sé si yo lo hago así y aquí por consola. Entonces, como podemos ver, tengo el 0, el 1, el 1, el 2, el 3 y el 5. Y es igual a como nosotros lo construimos en la explicación. Entonces, esta es una forma en la que podemos construir la serie Fibonacci y cómo podemos representarla a través de código desde JavaScript.